Esta semana estaba muy cerca de preparar un sermón que tenía relación con el Día de la Madre, pero el nombre de Zaqueo no pude sacármelo de la mente. Así que terminé cediendo al deseo de seguir estudiando este pasaje y traerlo esta mañana para ustedes, pero ciertamente no quisiera que piensen, no queremos que piensen que no es un día importante para nosotros, el Día de la Madre, como ya se mencionaba en los anuncios. Hoy más que nunca el mundo y especialmente la iglesia necesita madres, madres cristianas que críen a sus hijos, un mundo que cada vez menos tiene hijos, un mundo que crece sin madres, va a ser un gran problema en la siguiente generación. Un serio problema económico, social, espiritual, en todo sentido. Quizá incluso podríamos decir que una de las principales amenazas desde la perspectiva humana, una de las principales amenazas a la existencia de la humanidad desde una perspectiva humana es la falta de madres. Es decir, familias que no tienen hijos. Por eso digo que necesitamos madres que sepan cómo criar a nuestros hijos. Y el futuro depende de eso. El futuro, literalmente hablando, depende de eso. Y es por eso un día importante y queremos procurar que nuestra iglesia sea una iglesia que produzca madres, madres piadosas. El impacto que eso puede tener en la sociedad, en la iglesia es enorme, es incalculable, es una gran bendición de Dios. Pero bueno, no me hagan hablar de ese tema, no es el tema que quiero traerles en esta mañana. Hay mucho para hablar sobre eso, esta semana hablamos sobre eso con Jessica. Pero quisiera que abran su Biblia en Lucas, el capítulo 19. La semana pasada estudiamos la primera parte de este pasaje. Estamos estudiando el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Y tenemos aquí que este es el último encuentro de Jesús con algún personaje en el Evangelio, en los Evangelios, antes de que Él entre en Jerusalén. En Jerusalén, por supuesto, Mateo creo que nos dice que sanó a gente en el templo, pero un encuentro con un personaje a quien le dio salvación, de estos encuentros importantes que tuvo Jesús, en incidentes como esos, el último que tenemos es entre Jesús y Zaqueo, porque después de esto Jesús entra en Jerusalén y entrega su vida como sacrificio al Padre. Así que es muy estratégico Lucas al mencionar a este personaje Zaqueo en este momento, en este punto crucial del ministerio de Jesús, que muy cerca de su fin se encontraba. Y ustedes reconocen esta historia, ustedes saben, la leímos la semana pasada y hablamos un poco sobre los primeros versículos y la escucharon, si crecieron en la iglesia, la escucharon en la escuela dominical, incluso la semana pasada no canté literalmente, pero les leí una canción que se canta mucho en Norteamérica sobre Zaqueo, siendo un hombre muy pequeño, trepado en un árbol, a quien Jesús miró. Y cuando lo miró le dijo, bájate pronto porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo descendió pronto y le recibió a Jesús lleno de gozo en su casa. Y dentro de la casa Zaqueo se paró y pronunció sus palabras de restitución a los pecados que había cometido en el pasado. Y las palabras de Jesús, hoy ha venido en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo 10 es el versículo importante, es la explicación teológica de todo el ministerio de Jesús, el versículo 10. Tenemos la misma verdad en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué?
para salvar a los pecadores. En Mateo 1:21, Gabriel le dice a José, el papá de Jesús, y dará a luz un hijo. María dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús mismo dijo antes, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Ezequiel 34:16 dice, yo buscaré la oveja perdida. En Romanos 5:6 Pablo dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Esta es la misión de Jesús. Como alguien dijo, Jesús no vino a hacer que la salvación sea posible para nosotros. Muchos evangélicos creen esto y es un error. Jesús no vino para que la salvación sea posible, no. Jesús vino a salvar. Jesús vino infalible y efectivamente para salvar los que Él se disponía a salvar. Y esto tiene que ver con el nombre que Gabriel le puso a Jesús. Cuando habló con José, es algo de destacar como los nombres hebreos eran muy descriptivos. El nombre Jesús en español obviamente tiene mucha tradición, pero tanta tradición hace que perdamos de vista el significado, porque olvidamos que el nombre Jesús era un nombre hebreo Yeshua, que significaba el Salvador o Él salvará. Tiene un significado bíblico, el nombre de Jesús. En otras palabras, Él fue nombrado así debido a su misión. Tan comprometido estaba con su misión que llevaba el nombre de su misión, Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el gran último incidente en el ministerio de Jesús, que lo tenemos aquí en el capítulo 19, tiene que ver efectivamente con esa misma acción. Jesús salvando. Una hermosa ilustración de cómo Jesús salva a un pecador. Maravillosa ilustración. La tenemos aquí. Y ustedes conocen los primeros versículos, los hemos leído. Dice el versículo 1, Lucas 19:1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que allí está Jesús entrando en Jericó, la hermosa ciudad, la ciudad que según José fuera un paraíso en Palestina, como era llamada Jericó, la ciudad de las palmeras, la ciudad verde, cerca del río Jordán, árboles, flores y plantas, donde vivía la gente rica. Una ciudad fronteriza con el mundo exterior, con el mundo internacional, conocida por los bálsamos que se producían allí, rica en comercio. Cerca de Jerusalén, la ciudad religiosa de toda Palestina, a tan solamente 6 horas caminando de Jerusalén. Todo esto habría hecho que Jericó sea una ciudad muy concurrida, muy visitada. Gente importante vivía allí, gente rica vivía allí. Era una ciudad hermosa. Y por allí estaba pasando Jesús para ir a Jerusalén. Y el versículo 2 aparece la introducción de este personaje que nosotros conocemos ya, que se llama Zaqueo, cuyo nombre, que también es descriptivo, es un nombre hebreo, significa el justo, que de justo no tenía nada. Zaqueo, sabemos que de justo no tenía nada porque era jefe de los publicanos. Si ustedes quieren relacionar esta historia con el Día de las Madres, pueden pensar que Zaqueo tenía una madre. Y que la madre de Zaqueo, al menos si no fue ella la de la idea, por lo menos estuvo de acuerdo en ponerle este nombre a Zaqueo, Zaqueo, el justo. Alguna futura premonición para su hijo, queremos que nuestro hijo se convierta en un hombre justo, que viva de acuerdo a su nombre, que sea un hombre puro,
Eso es lo que significa el nombre Zaqueo. Pero Zaqueo se desvió por los caminos más oscuros en la sociedad judía. Notan, Zaqueo era un paria de la sociedad y no por gusto. Los judíos le odiaban a Zaqueo, pero no por gusto. Zaqueo era un publicano. Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era un corrupto. Zaqueo era un extorsionador. Era un hombre deshonesto. Los publicanos demandaban o recogían el impuesto de sus hermanos judíos. Esto es lo que hacía el Imperio Romano para solventar sus gastos militares, especialmente. ¿Cómo creen que el Imperio Romano pagaba a los soldados que mantenían vivo el imperio y protegido de los impuestos que venían de la gente y de los pueblos que ellos habían conquistado? Y uno de ellos era el pueblo de Israel, que ellos habían conquistado. Así que la provincia de Judea, donde se encontraba Jericó, debía pagar impuestos al Imperio Romano, varios tipos de impuestos. Y especialmente aquí en Jericó, una ciudad fronteriza, había un centro de aduanas. Se tenía que pagar impuestos por las calles, los puentes, las casas. Si entrabas o salías de la ciudad, tenías que pagar impuestos por los bienes que traías dentro de la ciudad. ¿Y quiénes eran los encargados de hacer esto? Los famosos publicanos. Normalmente lo debía haber hecho un pagano, un romano. Pero los romanos sabían que esto era algo detestable para los judíos. Los judíos odiaban a los romanos, al Imperio Romano, odiaban ser vasallos del Imperio Romano, odiaban pagar impuestos al Imperio Romano. Así que los romanos no lo hacían. Lo hacían personajes intermediarios. Y habían judíos que tenían tan pocos escrúpulos, eran inescrupulosos, no tenían vergüenza, eran sinvergüenzas, en que prestaban sus servicios a este gobierno extranjero pagano, el Imperio Romano, para ellos mismos hacerse cargo de pedir el dinero y los impuestos a los otros judíos. Esto era ocasión de odio. Por eso los publicanos, que eran judíos, eran odiados. Y peor todavía, cuando un publicano normalmente extorsionaba a sus hermanos judíos para ganar algo extra y enriquecerse él mismo. Él tenía la autoridad y demandaba más impuestos de lo necesario. Empobrecían a los habitantes judíos y se enriquecían ellos mismos. Era un asunto serio. Y Zaqueo no solo era un publicano, Lucas nos dice que era jefe de los publicanos. Ese era como dicen en México, el mero mero. Al menos en la jurisdicción de Jericó, en la región de Jericó, una región rica, con gente muy rica, las arcas de ingresos de un hombre como Zaqueo, que sacaba los impuestos de los habitantes de Jericó, habrían sido muy elevados. Y por eso, al final del versículo 2, Lucas nos dice que Zaqueo era un hombre rico. Su casa debía haber sido muy grande. Zaqueo debía haber tenido muchos siervos en su hogar. Un hombre que no le faltaba nada, tenía toda su vida asegurada. Este era Zaqueo, pero odiado por sus hermanos judíos, odiado por el pueblo. Era un hombre irreligioso. Y el versículo 3 nos dice que Zaqueo tenía un interés algo antinatural. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él intentaba ver a Jesús, es un imperfecto. Él de diferentes maneras quería ver quién era Jesús. No es tanto que él quería saber cómo era Jesús, él quería saber quién era Jesús. Obviamente nunca lo había visto antes, había oído de él. Y quizá había oído que era llamado, Jesús era llamado, había sido llamado amigo de publicanos y de pecadores. Y quería verle. El texto no nos dice por qué quería verle, pero nosotros podemos especular un poco por qué Zaqueo quería ver a Jesús. Era el hombre más popular de la época, seguramente. Y
podemos pensar, Zaqueo estaba allí casi desesperado, tratando de mirarle, pero era un hombre bajo de estatura. Y la multitud rodeaba a Jesús, era casi imposible. Así que el versículo 4 nos introduce inicialmente a las acciones que toma Zaqueo. Estas son las acciones que toma Zaqueo. Lucas ya nos presentó al personaje, ya nos presentó el problema que tiene este personaje, su estatura y la multitud. El fin es ver a Jesús, simplemente verle. Y el versículo 4 nos dice qué es lo que hizo Zaqueo para lograr su objetivo. Dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. En el intento de ver a Jesús, la acción de correr no es normal. No es normal. Correr para este tipo de personajes no es algo usual. Digo, sí, Zaqueo era odiado por los judíos, no era un hombre religioso, pero era un hombre rico. Desde la perspectiva de los romanos, era un dignatario. Era un personaje con mucha influencia, con mucho poder. Y un hombre con mucho poder simplemente no corre públicamente, porque eso es vergonzoso. Especialmente para un hombre como Zaqueo, un rico. No corre de esta manera. Y esta es la primera acción de Zaqueo en el pasaje. Los hombres de Medio Oriente no corrían en público si querían evitar vergüenza pública. Por eso en el capítulo 15, en la historia del hijo pródigo, recuerden que cuando regresa el hijo pródigo, ¿qué hace el padre cuando lo ve a lo lejos? Corre hacia él. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Que al padre no le interesó la vergüenza pública, porque era vergonzoso correr públicamente. La acción de correr nos dice que Zaqueo quería algo y lo quería con vehemencia. Lo que anhelaba Zaqueo, no solo que quería ver a Jesús, lo quería ver con tal anhelo, con tal vehemencia que corrió hacia adelante a pesar de lo vergonzoso que era esto. Todos querían ver a Jesús, obviamente, pero de toda la multitud, y esto es lo que la historia comunica, nadie quería verlo tanto como Zaqueo. Y el texto dice que Zaqueo no solo corrió, si esto era suficientemente vergonzoso para un hombre como él, hizo algo más. En el versículo 4 dice, y corriendo delante, es decir, él sabía que Jesús iba a pasar más adelante por aquel lugar. Entonces Zaqueo se adelanta a la multitud y a Jesús para asegurar su lugar. Asegurar su lugar. Y dice el versículo 4 que él subió a un árbol sicómoro. Subió a un árbol sicómoro. El árbol sicómoro podía medir hasta 20 metros de alto, 20 metros de altura y algunos metros de ancho también. Ahora, el texto dice que Zaqueo simplemente trepó el árbol. Uno puede hacerse la pregunta, ¿cómo es que un hombre tan bajo de estatura puede trepar un árbol? Y creo que la explicación de Lucas para decirnos cómo es que un hombre tan bajo como Zaqueo pudo escalar un árbol es que este árbol era un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro era un árbol de higos, muy similar al árbol de moreras o de moras que crecía allí en Jericó, en la región de Palestina, crece en otros lados del mundo, aunque son diferentes. Era un árbol particularmente egipcio, pero que también crecía en el área de Palestina. Era un árbol reconocido por sus grandes hojas, por eso incluso algunos especulan de que quizá Zaqueo eligió este árbol porque quería esconderse de la multitud, quería ver a Jesús, pero detrás de una gran hoja de un árbol para que nadie lo vea, porque era un hombre odiado por todo el pueblo. Imaginen esta imagen cómica de Zaqueo corriendo y subido en un árbol. Y la característica principal de este árbol que tiene que ver con nuestra historia es que sus ramas crecían desde una altura muy baja. Desde una altura muy baja.
Así que casi proveía como una especie de escalera en la que uno con mucha facilidad podría trepar este árbol. Y eso explica cómo un hombre tan bajo como Zaqueo podía trepar un árbol como este. Esta acción de trepar un árbol sicómoro solamente engrandece su vergüenza. Es como, Zaqueo, ¿qué haces trepado en un árbol? Digo, eres un hombre adulto, no eres un niño. Esta es una actividad normal para los niños y divertida, treparse en árboles. Quizá nosotros podemos recordar haciendo esto en el pasado, pero no es lo mismo para un adulto trepar los adultos no trepan árboles. Es cómico, es absurdo y es vergonzoso. Su pasatiempo seguramente no era pero de nuevo, Lucas aquí está enfatizando otra vez un deseo incontenible en Zaqueo por ver a Jesús. Y al ver esta imagen, de algo podemos estar seguros: Zaqueo no era uno de los antagonistas de Jesús como los líderes religiosos, no era un enemigo de Jesús en el sentido de que no se oponía a su ministerio, tampoco pertenecía al grupo de los indiferentes. Ni lo odiamos ni lo amamos a Jesús. Nos da igual. Ojalá haga algo bueno para el pueblo, pero al final no nos importa mucho lo que diga o lo que hagan con él. Zaqueo no era de esto. Zaqueo tampoco pertenecía a los meros curiosos. Obviamente Zaqueo demuestra un gran carácter curioso aquí, pero los curiosos se preguntaban: ¿será este el Mesías? ¿Será un profeta? ¿Será Elías? Vamos a ver el siguiente milagro. ¿Qué hará? Pero estos curiosos solamente querían estar con Jesús por algún interés personal, como los que aparecen en Juan 6, a los que incluso Juan llama discípulos de Jesús, pero eran discípulos superficiales de Jesús. ¿Saben? Zaqueo tampoco era uno de ellos. ¿Por qué? Porque encontramos aquí un ímpetu, un deseo insaciable por ver a Jesús, de tal manera que incluso está dispuesto a ponerse a sí mismo en vergüenza pública, corriendo y trepando un árbol. Esto es como ver a un presidente de la República corriendo delante de una multitud y subiendo un árbol por querer ver a un personaje famoso. Digo, un presidente de la República no hace eso. Es vergonzoso. Zaqueo lo está haciendo porque hay algo dentro de él que le empuja a hacerlo. Ahora, ustedes podrían decir: sí, pero hubo muchas personas que querían ver a Jesús, así como Zaqueo. Incluso Lucas nos dice que el mismo Herodes quería ver a Jesús, y cuando lo vio en el capítulo 53, Lucas dice que se alegró mucho Herodes cuando finalmente vio a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Zaqueo y Herodes? La diferencia se encuentra en la intensidad. Zaqueo quería ver de tal manera a Jesús que rompió el código de conducta social. Se vistió con un manto de vergüenza y se hizo vulnerable públicamente con tal de ver a Jesús. ¿Cómo demostró esto? Corriendo y subiendo un árbol sicómoro. Ahora, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos lo que va a suceder en el versículo siguiente, que Jesús lo va a ver y le va a hablar. Significa que Jesús va a ver a Zaqueo debido a que Zaqueo hizo sus méritos. No, de hecho el punto de Lucas es muy diferente a esto. Zaqueo era un hombre malo. Zaqueo era un hombre deshonesto, era un ladrón, era un corrupto. Zaqueo era un adorador de Mamón, adoraba las riquezas. Zaqueo amaba el dinero. Zaqueo no obedecía la ley, no iba al templo a sacrificar animales para el perdón, no traía ofrendas al templo, no iba al templo, ni siquiera asistía a la sinagoga. Zaqueo vivía una vida secular, era un hombre irreligioso, no era un pío judío, era un judío impío. Era un malhechor con saco y corbata. Esto es lo que era Zaqueo. Así que no romanticemos a Zaqueo en esta historia. No moralicemos a Zaqueo en esta historia. No es que Jesús
vio a Zaqueo porque Zaqueo era mejor que los fariseos o la gente de la multitud. No, no es esa la historia. Y pienso que con frecuencia podemos, como evangélicos, pensar de manera incorrecta cuando leemos las historias de Jesús en los evangelios. Que podemos tener la tendencia a pensar que de hecho las prostitutas y los ladrones como Zaqueo y todo tipo de pecadores que eran marginados en la sociedad eran mejores que los fariseos. No, no es así. No es así. Zaqueo era un hombre malo. Zaqueo era un hombre malo. Y no por gusto la gente lo odiaba, porque en verdad era un ladrón. En verdad era un hombre que vivía lejos de Dios y vivía sin ley. Jesús no lo ve debido a que él era mejor que el resto o que se esforzó más por ver a Jesús. Esa no es la lección de la historia, y si creemos que esa es la lección de la historia, la estamos leyendo al revés. La estamos leyendo como un religioso. No es el punto de Lucas. El punto de Lucas es que Zaqueo era el peor pecador de todos estos que están entre la multitud. Era un hombre con una moralidad nefasta. Pero algo había en él que quería ver a Jesús. Quería ver quién era él. ¿Quién era él? Y desde la copa de este árbol podría visualizarlo y localizarlo. Quizá escondiéndose detrás de una gran hoja para que no lo vean. Pero allí estaba. Esta es la escena del versículo 4. Escena algo cómica, sí, algo burlesca para Zaqueo. Digo, un hombre enano. Este es un hobbit trepado en un árbol. O este es Danny DeVito trepado en un árbol. Y en versículo 5 Jesús va a ver a este personaje. Noten el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, justo donde estaba el árbol sicómoro, donde Zaqueo estaba allí trepado, Jesús lo primero que hace, que nos dice Lucas, es mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Le vio y le dijo unas palabras. Esta es una sola palabra en griego, mirando hacia arriba, es anablepo. Es mirando hacia arriba, Jesús le dijo a él. Ahora, imaginan lo que debe haber sentido Zaqueo en ese momento, cuando Jesús lo miró. Hay un contacto visual aquí de Jesús. Digo, Lucas pudo habernos dicho que simplemente Jesús, pasando por allí, le dijo a Zaqueo. Pero él inserta esta palabra de que antes de decirle, antes de hablar con él, Jesús lo miró y lo miró hacia arriba, allí donde estaba él. ¿No es esto acaso la respuesta inicial de Jesús a lo que Zaqueo ha hecho en el versículo 4? Con desesperación, corriendo y trepando un árbol para verle. Ahora Jesús le miró. ¿Notan por qué eso es importante? Porque ¿quién quería ver a quién en esta historia? ¿Quién quería ver a quién en esta historia? Al leer los versículos iniciales, no era Jesús quien quería ver a Zaqueo, era Zaqueo que estaba desesperado por ver a Jesús. Pero esa era simplemente su intención. Lo que realmente ocurrió no es que Zaqueo vio a Jesús, sino que Jesús vio a Zaqueo. Es notorio. Zaqueo hace todo lo que hace en el versículo 4 con la finalidad de ver a Jesús, pero ahora en el versículo 5 es Jesús quien ve a Zaqueo. Y Lucas no nos dice que, y finalmente, Zaqueo, después de todo su esfuerzo del versículo 4, finalmente Zaqueo vio a Jesús y logró su propósito. No hay un versículo como ese, aunque lo esperaríamos aquí, sería la resolución de la historia. No hay tal cosa, porque Lucas cree que hay algo más importante que esto. Desde la cima del árbol no habría sido difícil localizar a Jesús, porque era el centro de atención. Así que en lugar de Zaqueo ver a Jesús como quería, fue Jesús quien lo vio a él, dice Lucas. Zaqueo buscaba a Jesús. Pero el texto nos dice que era, sí, en efecto, Zaqueo buscando a Jesús. Pero el versículo 5 nos dice que
De hecho, fue Jesús quien estaba buscando a Zaqueo. Y así la mirada de Jesús se posó sobre Zaqueo. Una mirada, estamos seguros, no de juicio. Una mirada no de condena. Una mirada no de reproche, sino de la más alta clemencia, afecto y simpatía, como solo Jesús podía mirar. Tuvo como propósito calmar su inquietante sed de búsqueda. Es casi que con esta mirada Jesús le está diciendo: Zaqueo, tranquilo, ya te vi, ya te encontré. No hay más necesidad de desesperación, ahora puedes descansar, ahora que mis ojos se reposan sobre ti. Y de esta manera la historia toma un giro, podríamos decir incluso inesperado para nosotros, porque ya no es Zaqueo el que intenta encontrarse o ver a Jesús, ahora es Jesús quien toma la iniciativa, y entendemos que desde un principio ha sido así. Sabemos que es así porque incluso cuando Jesús le vio, le dice: Zaqueo. Zaqueo. Imagina, este hombre Jesús no solo me está mirando a mí, digo, de los cientos de personas que están alrededor de él, de todos, me mira a mí, un publicano, un miserable marginado, un hombre que no le permiten tener acceso a reuniones sociales entre judíos, ni al templo, ni a las sinagogas. Soy un irreligioso, lejos de Dios, soy un ladrón deshonesto, soy un extorsionador, pero Jesús me miró a mí, y no solo me miró, sino que me dice: Zaqueo. Lo llama por su nombre. Algún comentarista decía: seguramente Jesús conoció el nombre de Zaqueo porque la gente conocía a Zaqueo. Zaqueo era un personaje público y la gente le odiaba a Zaqueo, así que quizá la gente en ese momento vio a Zaqueo trepado en un árbol y comenzaron a insultarle, llamándole Zaqueo tal y cual. Pero en realidad es necesario que tengamos que afirmar que Jesús tuvo que escuchar el nombre de Zaqueo para conocer que él se llamaba de esta manera. Digo, si este pasaje nos muestra que Jesús pudo conocer algo mucho más difícil que su nombre, que Jesús pudo mirar el corazón de Zaqueo en este pasaje, algo entre comillas más milagroso, que pudo entender y conocer sus pensamientos, es tan difícil que creamos que Jesús milagrosamente, con su poder divino, con su conocimiento perfecto, conocía ya el nombre de Zaqueo. Y que antes de entrar en esta ciudad, él sabía que debía entrar por esta ciudad, porque allí había un hombre llamado Zaqueo, a quien él tenía que dar salvación. ¿Por qué? Porque Zaqueo era una de estas ovejas descarriadas y perdidas, que él había venido para buscar y salvar. Esta no es la historia, por más irónico que parezca, no es Zaqueo buscando a Jesús, es Jesús buscando a Zaqueo. Y quizás Zaqueo, cuando escuchó su nombre en ese momento, entendió la verdad del Salmo 139. ¿Ustedes recuerdan este salmo? Salmo hermoso, incluso hay una canción de este salmo. Creo que nunca la he escuchado en español, pero es un hermoso salmo, el Salmo 139, y solamente los tres primeros versículos dicen: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios me conoce perfectamente. Es lo que cuando Jesús se acercó a Natanael, ¿se acuerdan en Juan 1:48? Jesús le dice: Natanael, y él dice: ¿cómo sabes mi nombre? Jesús le dice: antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, yo ya te conocía. Wow, Natanael, tú eres el Mesías, Solo un hombre divino puede tener este tipo de comprensión y conocimiento sobrenatural. Y aquí está Jesús hablándole a un hombre que nunca lo había visto antes. Nunca se han visto antes los dos, nunca se han hablado antes. Y la primera vez que Jesús lo ve, le dice: Zaqueo.
qué tono de familiaridad, ¿no? Todos hemos experimentado esto. Cuando a mí me ha pasado muchas veces en otra iglesia, no voy a decir en esta iglesia por no pasar vergüenza, pero uno se olvida el nombre de las personas. Y decimos hermano, hermano, hermana, hermana, hey tal, hey tal. Son referencias indirectas o utilizamos pronombres que son indirectos, pero muy diferente cuando utilizamos el nombre de la persona con quien hablamos. Zaqueo. Es un tono de intimidad, de cercanía, de familiaridad. Y Zaqueo escuchó esto. El Zaqueo de Jesús le dijo a este hombre que el maestro lo conocía. Y con qué diferente tono debe haber sido también este llamado. Muy diferente a los desprecios judíos que él estaba acostumbrado a escuchar, a los insultos que él estaba acostumbrado a escuchar. Es un llamado condescendiente, amable y lleno de simpatía. Era la voz de un recibimiento, la voz de aceptación de Zaqueo. El llamamiento más elevado y santo. No solamente era simpático el llamado, no solamente era condescendiente. De nuevo, quiero evitar romantizar la historia, pero más que eso, este es un llamado dominante. Es un llamado santo, elevado y soberano. Era la misma voz de Dios cuando llama a alguien a la salvación. Lo que en la teología se denomina como el llamado eficaz a la salvación. No el llamado general, cuando todos son invitados a venir. Es cuando Dios usa el Evangelio, al Padre, el Espíritu Santo, el poder atrayente del Padre para traer a un pecador a la fe de Cristo. Como dice Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre trae a los pecadores a los pies de Cristo. Este es un llamado efectivo y Pablo dice en Romanos 1:6, entre los cuales están ustedes llamados a ser de Jesucristo. Porque eres un cristiano hoy, porque Jesús te llamó a la salvación. No porque tú le llamaste a Él, Él tomó la iniciativa. Y lo que tenemos aquí es justamente eso. Yo creo que Jesús está llamando a Zaqueo a la salvación. Como le vi en Lucas 5:27, cuando se aparece Jesús, le vieron publicano, Jesús aparece y lo único que le dice es, sígueme. Eso transformó la vida de Leví y se convirtió en un discípulo de Jesús, el apóstol Mateo. Por eso la realidad de quién es Zaqueo cambió, yo creo, después del versículo 5. Esto es muy importante. Noten el versículo 5, Zaqueo, antes del versículo 5, Zaqueo es un ladrón, es un malhechor, es un extorsionador, es un irreligioso. Es todo lo peor. Estaba en la lista de los pecadores marginados junto a rameras, adúlteros, ladrones, pecadores, paganos. Estos eran, en la cola de esta lista estaban los publicanos como Zaqueo. Pero Zaqueo es otro después del versículo 5. Es una persona diferente. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Le dice Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué interesante. Date prisa, desciende. Apresúrate y desciende. Hay urgencia en estas palabras de Jesús para Zaqueo. Zaqueo debía moverse rápido, porque Jesús lo dice literalmente, date prisa, apresúrate. No era tiempo de seguir colgado en un árbol, mirándole de lejos. Tenía que bajarse inmediatamente, le dice Jesús. ¿Por qué tanta urgencia? Bueno, no tenemos que especular por qué la urgencia de Jesús de bajar del árbol, porque la siguiente parte del versículo lo explica. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al final del día, Zaqueo, voy a ir a tu casa. Te voy a visitar. Y tú me vas a recibir. La urgencia se debe a que Jesús se va a hospedar en la casa de un contaminado pecador como Zaqueo. Digo, ¿quieren ustedes si un par de homosexuales les invita a hospedarse en su casa?
No estoy diciendo que deben aceptar esa invitación necesariamente, no me confundan. Solamente planteo la pregunta. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque es el equivalente a cómo la multitud habría visto a Jesús entrando en casa de un hombre como Zaqueo. Es como los nazis alemanes cuando llegaron a conquistar temporalmente Francia. ¿Cómo los franceses veían a los nazis? Yo les digo algo, no los amaban. No los amaban a los nazis. Y es así como los judíos veían a los publicanos. Y ahora Jesús dice que Él hoy mismo va a posar en su casa. Por tanto, Zaqueo debía hacer los preparativos para recibir a Jesús. Si no recibes a una persona sin comida, eso es imposible tanto en la sociedad judía como en la ecuatoriana. Creo que es el denominador común en ambas culturas. Y la afirmación del Señor no es vacilante aquí. Él dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario. ¿Notan esa palabrita? Es necesario. Es importante allí. Es necesario. Zaqueo, esta no es una opción, Zaqueo. No hay alternativa aquí, Zaqueo. No hay un plan B. Esto es inminente. Hoy voy a tu casa. O me recibes o me recibes. No hay vacile en el llamado divino a la salvación, es lo que se expresa aquí. Ese no es Jesús invitándose a sí mismo a la casa de Zaqueo por medio de una manipulación. Es Jesús invitándose a sí mismo a la casa de Zaqueo por medio de su autoridad. Esto es lo que hacían los reyes. Solo los reyes podían hacer esto, o dignatarios con muy elevada autoridad que se invitaban a sí mismos a otras casas porque ellos sabían que los que vivían en esa casa, para ellos sería un privilegio recibir a un rey. Esta es hospitalidad a la inversa, diría yo. Y antes de que saquen ideas erróneas de invitarse a uno a casas de otros, este es solo Jesús, porque tiene la autoridad de un rey. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el divino. Este es el carácter enfático de las palabras de Jesús. Él no le dice a Zaqueo, Zaqueo, sabes, me encantaría ir a tu casa. Me encantaría ir a tu casa para ministrar tu vida y darte incluso salvación, pero me pregunto si en realidad quieres recibirme o no, porque al final si no quieres recibirme, no iré. Digo, quiero ir, pero si tú no quieres, no te voy a obligar. No te preocupes, tómate tu tiempo y piénsalo bien. Al final, Zaqueo, tú decides si voy o no voy. ¿Son estas las palabras de Jesús en el versículo 5? Y sin embargo, estas son las palabras de los evangélicos cuando hablan sobre el evangelio y predican el evangelio. Al final es tu decisión si quieres ser salvo. Es tu decisión. Tú decides, Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él murió y resucitó por ti. Dicho sea de paso, la Biblia nunca dice que cuando predicamos el evangelio le debemos decir a alguien, Jesús murió por ti. No va a encontrar esa frase nunca en el Nuevo Testamento. ¿Jesús murió por ti? ¿Qué tipo de frase es esa? Yo no sé eso. Este es un misterio divino. Yo solo lo sabré cuando la persona llegue a la salvación. Lo que los apóstoles predicaban es, Jesús murió y resucitó, ahora arrepiéntete. Ese es el mensaje del evangelio. No es al final tú decides. No. O la idea de invitar a Jesús a nuestra vida. Al final tú eres el que tomas la iniciativa, oh hombre, tú. No, Jesús presiona a Zaqueo para que lo reciba en su casa. No hay preguntas aquí, hay una orden. Hay una orden, es un mandato. Y la palabra es necesario habla de una compulsión divina, de una determinación eterna, de un control soberano. No es si quieres voy, sino no, es voy a tu casa, así que prepárate, porque voy a llegar. Y les puedo asegurar que de esa misma manera, todos los que hemos sido salvos en este salón, hemos sido salvos por esa misma compulsión divina.
y control soberano, porque alguna vez la voz inaudible del Padre para nosotros, hablando en nuestro corazón, es: voy a transformar tu vida. Prepárate. Aquí está la fe y aquí está el arrepentimiento. Prepárate, ejercítalos con la capacidad que yo te daré, porque voy a visitar tu vida para salvarte. Y esto es lo que Jesús le dice a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entendemos por qué era necesario, por la obra que se iba a revelar en ese hogar. Y el versículo 6, ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo? Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora, ¿significa eso que cuando Dios salva a una persona, lo hace aunque la persona no quiera ser salva? ¿Alguna vez han conocido un genuino cristiano que hable diciendo: sabes, soy cristiano, pero por desgracia? Sí, Dios me ha prometido la vida eterna y el perdón de todos mis pecados y un paraíso en el cielo y la vida con Él, junto a Él, pero hay algo que no puedo perdonarle a Dios y todavía estoy resentido: que Él vulneró mi autonomía humana, que Él tomó una decisión antes de que yo la tome. Y eso es algo que no puedo perdonarle a Dios y por eso mi vida es miserable, aunque me ha prometido todo lo que me ha prometido. ¿Han oído a un cristiano hablar de esa manera? Para mí lo más importante es el libre albedrío, la libre decisión humana, y si Dios no respeta eso, entonces soy cristiano, pero no sé qué tipo de cristiano soy. Imposible, imposible. Cuando Dios doblega la voluntad humana, y lo hace cada vez que salva a un individuo, tiene que doblegar tu voluntad, porque tu voluntad es tan férrea, es tan oscura, es tan mala, que Él tiene que doblegarla, Él tiene que cambiarla. El pecador siempre responde con gozo y voluntariamente corre hacia Cristo. ¿No es acaso esa nuestra experiencia? Porque Dios transforma la voluntad. No somos salvados refunfuñando de nuestra salvación. Somos salvos celebrando nuestra salvación, y nuestro lema nuevo es el gozo. Y es lo que tenemos en el versículo 6. Después de las palabras de Jesús a Zaqueo, en el versículo 5, el versículo 6, descendió a prisa y le recibió ¿cómo? Gozoso, gozoso, lleno de alegría. Esta es la verdad que encontramos en Hebreos 13:2 y otros pasajes. Esto es lo que hizo Zaqueo. Solo en este versículo 6, Zaqueo tuvo que haber organizado, yo pienso, un banquete. Apenas llegó a casa, convocó a todos sus siervos, a todos sus empleados, y tenía esclavos también, y a todos les ordenó preparar la mejor comida, matar el becerro más gordo, limpiar la casa, preparar la mesa. Mandó a llamar a invitados que habrían sido como él, otros publicanos, porque los judíos no aceptaban entrar en casa de publicanos. Así que otros publicanos debieron haber estado allí en la casa de Zaqueo. Y todo es, el contexto, aunque no es tan explícito, es una celebración. Ya está todo preparado en el versículo 6, porque dice que le recibió gozoso. Ya Jesús entró a la casa de Zaqueo. Probablemente pasaron algunas horas entre el versículo 5 y el versículo 6. Quizás fue al finalizar el día, casi al anochecer, que Jesús finalmente llegó a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo ya tenía todo preparado. ¿Qué tenemos aquí entonces? Una celebración. Una celebración. Y es una celebración porque hay una mesa, y si hay mesa hay comida. Y hay invitados porque Jesús habla públicamente en el versículo 9. Es una celebración, es un banquete, pero ¿qué es lo que se celebra aquí? Los versículos siguientes van a descubrir eso, pero es lo mismo que celebra el pastor del capítulo 18 cuando encuentra la oveja perdida. Es lo mismo que celebra la mujer que encontró su moneda perdida. Es lo mismo que celebra el padre del hijo pródigo que regresó arrepentido. La fiesta se trata del tema particular de Lucas en este evangelio: un pecador arrepentido. Una oveja perdida ha sido encontrada porque Jesús vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido, pero no todo era gozo y alegría. Fuera de la casa, la actitud era muy diferente, fuera del hogar. Noten el versículo 7. Al ver esto, ¿al ver qué? Jesús entrando en la casa de Zaqueo. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Digo, no hay culto en la tarde, así que me puedo extender unos minutos más. Si ustedes me permiten eso, pueden festejar el Día de la Madre, pero llévense una buena dosis de predicación en esta mañana. Pero ya estamos cerca de terminar aquí. El versículo 7 es importante porque nos muestra la actitud de la multitud. Todos murmuraban, no algunos, sino todos. ¿Quiénes son estos todos? Todos los que seguían a Jesús. La multitud que estaba emocionada por Jesús. La multitud que era curiosa por Jesús. La multitud que incluso habría denominado a sí misma como algunos incluso discípulos de Jesús. Ahora murmuran contra Él. Critican su ministerio. ¿Por qué lo criticaban? Porque había entrado a posar en la casa de un hombre pecador, no tan pecador. Zaqueo era visto dentro de esta categoría en la sociedad judía. Él pertenece a las prostitutas, adúlteros, ladrones, malhechores, etc. Pertenece al grupo de los pecadores. Los que son contaminados con impurezas. Y como Jesús, un hombre tan santo, un maestro tan justo, tan recto y tan puro, puede entrar y manchar su vida, sus manos y su boca comiendo la comida de este hombre lleno de impurezas? Sentándose en la mesa de este hombre lleno de impurezas. ¿Cómo Jesús puede hacer algo así? Esto es inaceptable para nosotros, decían la gente de la multitud. ¿Por qué más bien no juzga su pecado? ¿Por qué no le dice que es un ladrón? Digo, nosotros estaríamos de acuerdo con eso desde el punto de vista nuestro, evangélico. Jesús debía llamarlo al arrepentimiento a Zaqueo. ¿Por qué no le dice lo que era? ¿Por qué no juzga su pecado y aparentemente va a celebrar con un hombre pecador? Eso no se hace. Esa es la crítica al menos. Esa es la crítica. Pero ¿cómo la historia justifica lo que está haciendo Jesús? La historia justifica lo que está haciendo Jesús. La historia defiende la crítica que Jesús recibe de la multitud en el versículo 7. ¿Está Jesús haciendo bien al alojarse con un ladronzuelo sin vergüenza? ¿Está Jesús haciendo bien? Bueno, el versículo 8 responde eso. El versículo 8 responde eso. Noten lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué nos dice este versículo 8? Que Zaqueo ya no era Zaqueo. Que Zaqueo ya no era el publicano, ladronzuelo, lleno de vergüenza ante la sociedad. Que Zaqueo ya no era el pecador que la multitud conocía. Y eso justifica la acción de Jesús de alojarse en casa de él. Porque este ahora es un hombre diferente. Este ya no es el Zaqueo del versículo 4. Este es el Zaqueo post versículo 5. Después de oír el llamado de Jesús. Él dice en el versículo 8 que se paró, se puso en pie, es una palabra formal aquí, isteimi, la idea de pararse para pronunciar o hacer una declaración pública importante, una palabra muy formal. Si quiere un evento público, Zaqueo está allí en su casa con Jesús y otros invitados, y él se levanta, se pone en pie y dijo a quién, no a la multitud, aunque fue público, pero le dijo al Señor, hablándole a Jesús. He aquí, Señor, y otra vez, Zaqueo le llama Señor, curios, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este es un hombre que solamente 2 versículos atrás amaba el dinero, amaba a Mamón. Este era un hombre que había construido toda su vida había sido construida con las bases de la extorsión a los demás, del fraude
a los demás, de una deshonestidad en su trabajo. Se había enriquecido a punta de esto. El hombre estaba demasiado enamorado del dinero. Y nada le importaba más que el dinero. Pero versículo 8 es un hombre muy diferente. Esta es otra persona. Esta es una persona que se está desgarrando del dinero. Esta es una persona que está negando su yo. Él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Este es un don, es un regalo a la gente pobre. La mitad de toda su riqueza. No solo de lo que tenía en su bolsillo en ese momento, sino de toda su riqueza, sus propiedades, sus animales. Si tenía graneros, los siervos que tenía, todo lo pondría en una suma final, en una cantidad final, lo partiría por la mitad y todo eso se lo regalaría completamente a los pobres. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Esto no lo puede hacer la religión. Y Zaqueo dice una cosa más que está dispuesto a hacer. Él dice, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Solo para resumirles, el Antiguo Testamento no necesariamente siempre exigía que cuando uno defraudaba a otro, devuelva cuadruplicado 4 veces lo que habías robado. A lo mucho se dice 2 veces devuelve lo que has robado o 3 veces lo que has robado, pero en una ocasión nomás se dice 4 veces en Éxodo 22:1. Y eso es cuando alguien robaba con violencia a otra persona. Entonces debías restituir cuadruplicado, 4 veces lo que habías robado. Y no sabemos si Zaqueo había sido parte de este tipo de robos, pero él va incluso más allá de lo que usualmente el Antiguo Testamento prescribía para alguien que debía hacer restitución por robar a otros, y él elige la opción mayor, la de mayor costo, la de pagar 4 veces lo que ha robado en el pasado a sus hermanos judíos. Esto es arrepentimiento. Esto es negarse al yo. No es hacer restitución con el mínimo aceptable posible para estar bien con Dios. Es ir más allá incluso de lo que la ley dice para mostrar un genuino cambio interno, un sacrificio externo que solamente habla de la evidencia de la salvación de este hombre. Este es el llamado eficaz de Jesús que produjo este cambio en Zaqueo. Siempre produce este cambio, el llamado eficaz de Jesús a la salvación. Esta es la confesión de Zaqueo en el versículo 8. Es su confesión, la confesión de su pecado. Es el fruto de arrepentimiento del que predicó Juan el Bautista en Lucas 3. No hay vergüenza en Zaqueo. ¿Por qué no hay vergüenza en Zaqueo a pesar de reconocer su pecado públicamente? Porque la vergüenza del pecado pasado es eclipsada por el gozo presente. Al saber que ha sido perdonado, Zaqueo niega su yo para darle lugar al hombre nuevo, al hombre espiritual. Zaqueo hizo lo que Jesús dice que era imposible para los hombres hacer en el capítulo 18. Es imposible que un rico entre el reino de Dios, a menos que Dios lo haga. Así que es muy claro que lo que aquí está sucediendo no es algo que Zaqueo está haciendo, es algo que Dios está haciendo en Zaqueo, algo que solo él puede hacer. Zaqueo crucificó al Dios dinero y está dispuesto a abandonar a ese Dios. Zaqueo es otro hombre y esto justifica que Jesús haya entrado a posar en su casa. Este ya no es un ladrón, es un hombre generoso. Jesús nunca fue amigo del pecado. Jesús nunca fue amigo del pecado. Jesús nunca toleró el pecado. Si esa es la idea que nos llevamos de publicanos siendo salvos en el ministerio de Jesús, es un error. Nunca compartió con esos pecados, nunca compartió con gente que vivía abiertamente en inmoralidad, pero sí fue amigo de los pecadores que confesaban su pecado. Eso es muy diferente. La evidencia del Evangelio debe verse no tanto en lo que un hombre dice, sino en lo que un hombre hace. Y esto es el versículo 8.
lo que Zaqueo está haciendo. Y terminamos con el versículo 9 y 10. Ahora Jesús responde esta evidencia salvífica en la vida de Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? En este contexto de Jesús es ser salvo, es tener la fe de Abraham. A la mujer encorvada Jesús le llamó hija de Abraham, ¿se acuerdan? En Lucas 13. ¿Y a quién más llamó hijo de Abraham? A un mendigo pobre llamado Lázaro, que lo encontramos en este mismo evangelio, que fue al seno de Abraham, el paraíso. Hay algo distintivo en Lucas, y es que estos tres personajes que son relacionados con Abraham son personajes marginados, son personajes vistos como maldecidos por Dios, un publicano, un mendigo y una mujer enferma, encorvada. Y esto solamente recalca más el énfasis de Lucas, que la gente marginaba son definidos por él como el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, los que reciben la salvación. Y Jesús termina el versículo 10 con esta explicación teológica de por qué hacía lo que hacía. ¿Por qué yo entro a la casa de un hombre como Zaqueo? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué o para qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el testimonio de Zaqueo. La semana pasada les decía que la tradición nos dice que Zaqueo se convirtió en un pastor. Clemente dice de Alejandría que Zaqueo se convirtió en un pastor, el pastor de una iglesia en Cesarea. Ahora, ¿imaginan eso? Mi pastor era un ex ladrón, era un ex malhechor, un ex extorsionador. ¿Por acaso no se trata de eso la iglesia? Todos somos un ex algo. Todos. Las epístolas de Pablo corroboran esto. Ustedes eran esto, pero ahora son. ¿Y en virtud de qué? ¿Y en base a qué? Porque hubo un padre que envió a su hijo y lo envió a buscarnos. Y nos encontró, y cuando nos encontró nos dio salvación, y cuando nos dio salvación hubo una celebración. ¿Saben? Mientras había fiesta en la casa de Zaqueo, había fiesta también en el cielo. Jesús dice eso en el capítulo anterior. Los ángeles estaban saltando de algarabía porque un pecador había sido buscado y había sido salvado. ¿Y cuánto nosotros deseamos encontrarnos con este tipo de personas que hoy en esta mañana o la siguiente semana encontremos a hombres como Zaqueos? Todos hemos sido Zaqueo, todos somos Zaqueo, y más nos beneficia y mejor nos conviene que nos identifiquemos con Zaqueo. Pero ¿cuánto esperamos encontrar a Zaqueos trepados en un árbol curiosamente buscando ver a Jesús? La santa desesperación de Zaqueo por buscar a Jesús lo echó a los brazos de la salvación. Qué maravilloso testimonio. Padre, te damos gracias por este pasaje, gracias por tu palabra, por el don de la salvación, por la ilustración de un arrepentimiento genuino que encontramos en este pasaje de Jesús con Zaqueo. Y Zaqueo éramos nosotros, Señor, perdidos y hundidos en nuestro pecado, sepultados bajo el lodo de nuestra maldad, hasta que, siendo imposible para nosotros salir de allí, tú nos buscaste. Y tú ingresaste tu mano dentro de este lodo para sacarnos de allí y darnos vida eterna, perdón de pecados. Y una celebración que apenas ha comenzado para nosotros, como inició en la vida de Zaqueo, es apenas el comienzo de la gran celebración que se llevará a cabo en el tiempo del fin, en las bodas del Cordero, y la celebración eterna cuando estemos en tu presencia. Salva a más hombres y mujeres como Zaqueo, Señor,
Esa es tu misión y debe ser la nuestra. Buscar y salvar, predicando el Evangelio a los perdidos. De eso se trata. Y por eso estamos aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Despedirnos esta mañana. Tenemos la tarde libre y esperamos pasar un buen tiempo. Hagamos una oración. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Y Señor, rogamos que ahora que nos vamos de este lugar, nos acompañes con tu guía, tu protección, que nos des un tiempo de coinonía, de gozarnos en amor y en recreación con nuestros familiares al celebrar el Día de la Madre. Trae gozo a nuestro corazón, trae alegría y que tus planes se cumplan en nosotros en esta semana. Nos despedimos, Señor, orando en el nombre de tu Hijo amado. Amén.